Listos. Buenos días. Que Dios me los bendiga. Qué bueno que están aquí con nosotros el día de hoy. A todos los que están en vivo, váyanse acomodando y como siempre les digo, saquen sus Biblias porque vamos a ver qué nos quiere decir el Señor el día de hoy. Familia, yo soy Oscar Maldonado y pues los que están conectándose por primera vez aquí con nosotros, nada más rápidamente lo que hacemos nosotros es estudiar la Biblia verso a verso, versículo por versículo, para obtener todo el consejo de Dios, como la palabra misma de Dios dice ahí en Hechos. Entonces, acomódense y mientras, pues disculpas que no estuvimos en vivo la semana pasada, pero nosotros de vez en cuando tomamos un tiempo y oramos y buscamos el rostro del Señor y no pudimos estar en vivo porque no hay ninguno de nosotros que seamos exentos de las pruebas, de todo lo que viene, las tormentas que llegan aún al cristiano, porque muchas veces podemos llegar a pensar o a veces escuchamos predicadores que dicen, no, pues ven a Cristo y mira, tus problemas se van a acabar, lo cual no es cierto. En realidad todos pasamos por tormentas, todos pasamos por problemas, pero la diferencia es que sabemos que estamos peleando una batalla en la cual nosotros ya somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesucristo. Y esa es la gran diferencia, que nosotros tenemos la esperanza que aún como dice la palabra de Dios, que los que amamos a Dios, todo obra para bien, todo obra, todo lo que nos pasa, sea bueno, sea malo, tiene un propósito de formar a Cristo en cada uno de nosotros. Entonces no importa si eres creyente o no creyente, todos pasamos por tormentas, por problemas, por pruebas, por tantas situaciones, pero hay algo que al final hace la gran diferencia, que es que nosotros estamos siendo formados y que sabemos que por medio de Cristo somos más que vencedores. Entonces, esa es la gran diferencia, la esperanza que nosotros tenemos en que todo es pasajero. Todos los problemas que tenemos solamente los vivimos aquí y las cosas mejores están por venir. Entonces esa es la gran diferencia y no pudimos estar con ustedes en vivo la semana pasada, pero aquí estamos y pues había algo que yo quería hablar con ustedes la semana pasada, pero les hablo el día de hoy. Hace 2 semanas estuvimos meditando mucho en lo que es la muerte, lo que viene, lo que el Señor tiene preparado, que nos ha dicho en su palabra, que viene después de la muerte. ¿Por qué? Porque estuvimos recordando la despedida o la partida de un ser querido, y estuvimos meditando mucho en eso y recordamos mucho que a pesar de su corta edad, nos mostró una fe tan fuerte en el Señor, que sus últimas palabras de hecho fueron: yo me voy con Jesús. Entonces todo eso nos hizo estar meditando mucho en cómo la muerte de un creyente, a la muerte de alguien que no tiene esperanza, también es donde encontramos una gran diferencia. Entonces estuvimos meditando mucho en eso, y no solamente en eso, sino en la muerte o la partida, mejor dicho, de este hombre, Ravi Zacharias, o Ravi Zacarías, como quieran decirlo. Este hombre, un apologista increíble, una persona, un hombre de Dios, la verdad, lo admiro mucho a este hombre. Este hombre nació en la India y vivió casi toda su vida en lo que es en Canadá, en Estados Unidos, pero este hombre, lo que es la apología, ¿qué es la apología rápidamente? ¿Qué era lo que se dedicaba a él? Este hombre defendía la fe cristiana, o presentaba los argumentos para defender la fe cristiana basados ya sea en la ciencia, basados en la lógica y obviamente basados en la palabra de Dios, que era lo que él siempre usaba. Pero la manera en que él predicaba el evangelio, la manera en que él defendía la fe, era una manera increíble, porque la mayoría de los lugares donde él iba, él no era una de las personas que iba y hablaba en iglesias o hablaba en conferencias cristianas, sino él iba a los lugares más difíciles,
los lugares donde no solamente había gente que no creía en Dios, sino que había gente que eran hostiles al Evangelio, gente que eran verdaderamente a veces hasta violentas, agresivas ante la idea del Evangelio, ante la idea de Jesucristo. Y ese es el lugar donde este hombre iba cada vez. Y de hecho, las pocas veces que él habló en conferencias cristianas, él mismo decía, ¿sabes qué? Este no es mi lugar, mi llamado es a ir a lugares donde la gente no cree en Cristo, donde la gente es hostil ante el Evangelio. Ese es mi lugar y ese es mi llamado. Y es lo que este hombre hizo por tantos años, por casi toda su vida, desde que el Señor lo rescató de un intento de suicidio. Él dijo, Jesús, si tú verdaderamente eres real, regrésame la vida y voy a tomar el resto de mi vida a defender la fe, a defender tu evangelio. Y fue lo que hizo este hombre, la verdad, sin él saberlo, fue mi maestro de apologética. Porque, como él mismo decía, dice, el objetivo en la mayoría de los conflictos es destruir a tu oponente. En la apologética es ganar a tu oponente. En los debates, porque era lo que él hacía casi siempre, debatir. En los debates, ¿cuál es la meta? Ganar el debate. Pero decía Rabbi, mi meta no es ganar el debate, mi meta es ganar a aquel contra el que estoy debatiendo. Y es algo más difícil y es algo que solamente el Señor y su Espíritu Santo puede hacer. Entonces este hombre tomaba el Evangelio, tomaba todos esos argumentos y los presentaba no solamente de una manera lógica, sino con amor y siempre llevando a aquellas personas a pensar, porque presentaban sus argumentos y este hombre los llevaba a pensar realmente. Haz preguntas de tus propios argumentos y los llevaba siempre a la verdad. Era de alguna manera increíble. Y como dice la palabra de Dios, todos nosotros tal vez no estamos llamados a tener el intelecto que este hombre tenía, a tener el doctorado que este hombre tenía, pero dice la palabra en 1 Pedro 3:15 que todos estamos llamados a presentar defensa. Y esa palabra en el lenguaje original es precisamente apología, que es donde viene la palabra apologética. Dice, tenemos que honrar a Cristo como Señor y manténganse, dice la palabra, siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Tenemos que estar siempre listos para presentar esa apología, esa defensa al Evangelio de por qué creemos lo que creemos. De una manera, dice, con mansedumbre y respeto. Entonces esto fue lo que hizo este hombre y pues darle honor al que honor merece. El título del mensaje de hoy se llama simplemente sí, la resurrección. Hace 2 semanas vimos lo que fue el Evangelio y ahora vamos a ver lo que es la resurrección. Así es que vayan para 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios 15, 24 y vamos a estar estudiando ahí 10 versículos. Y algo que me gustaba de este hombre, que el eslogan o el título de su ministerio es mejor porque todavía sigue, deja que mi gente piense. Y eso es lo que quiero hablar el día de hoy, cómo nosotros tanta influencia, y lo digo muchas veces porque es importante que captemos, sobre todo nuestra gente joven, cuando entra a la universidad, cuando entra a la escuela, hay una agenda, hay una agenda que sobre todo el enemigo, recuerden que la palabra de Dios dice que este mundo está regido, está gobernado por el enemigo. Entonces el enemigo tiene una agenda que es llevarte a la perdición, llevarte junto con él. Dice la palabra de Dios que él está como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, en nuestras escuelas seculares, en los lugares donde está la juventud, hay una agenda que el enemigo tiene, que quiere tomar nuestra mente, sobre todo la mente de nuestros jóvenes, y es importante que no dejemos que nos manipulen a pensar lo que ellos quieren que pensemos, sino que pensemos como Cristo quiere que pensemos. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos, dice, no te amoldes a este siglo, no te conformes a este siglo, sino sé transformado en tu mente, en tu corazón, a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es verdad. Todo lo demás tiene agendas, tiene
tiene motivos alternos y vamos a estar hablando un poco de eso. Así es que tanto la Biblia en general como la resurrección de Cristo, que es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, no está sujeta a la opinión de creyentes, no está sujeta a la manera de interpretación de varias personas, sino es la base de la verdad, que es la palabra de Dios. Entonces, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 24, y vamos a leer ahí. Vamos a leer solamente hasta el 28, pero vamos a estudiar hasta el 34. Entonces, recuerden, todos los que están ahorita en vivo, los que estamos aquí, cada vez que tomamos la Biblia, esta es la palabra de Dios y tenemos que escucharla y tomarla como tal. Padre, honramos tu palabra, honramos tu nombre al leer tu palabra. Dice, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue, o sea Jesucristo, el reino al Dios y Padre, y haya puesto en fin a todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte, porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas quedaron sujetas a Él, es evidente que esto no incluye a aquel que puso las cosas debajo de sus pies. Pero una vez que tome las cosas, que todas las cosas queden sujetas a Él, entonces el Hijo mismo quedará sujeto al que puso todas las cosas debajo de sus pies, para que Dios sea Él en todos. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, que tome control de nuestras mentes, de nuestra boca, Señor, y que, Padre, nos lleve siempre al arrepentimiento, nos lleve siempre a la verdad, que siempre nos lleve a Jesucristo, Padre. Y te damos gracias por este tiempo que podemos tener en tu palabra, en tu presencia, Señor. Y yo te pido, Padre, que quites toda distracción, que quites todo prejuicio, Señor, que quites todo lo que pueda estorbar a esta semilla, Señor, que caiga en buena tierra, Señor, que caiga en ese corazón listo para que el fruto, Señor, que tú des en cada uno de nuestros corazones sea para tu gloria, para tu honra, Señor, y para que la verdad de tu evangelio siga exponiéndose a través del mundo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el día de hoy celebramos o recordamos también lo que es el Pentecostés, que fue el día que el Señor mandó a su Espíritu Santo y se derramó sobre toda la iglesia. Y es increíble cómo Él decía, les conviene que yo me vaya, les conviene que yo me vaya. Y yo me imagino que todos aquellos que anduvieron caminando con Jesucristo, cuando Él decía, les conviene que yo me vaya, era algo así como que ¿cómo nos conviene? ¿Por qué nos conviene que tú te vayas? Si tú eres el que nos está dirigiendo, tú eres el que tiene palabras de vida eterna, como dijo Pedro, pero Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque entonces yo voy a mandar a ese consolador, yo voy a mandar a ese paracletos, ese que tiene el poder de dirigirnos siempre a Jesucristo. Siempre el Espíritu Santo le da gloria a Cristo. Y entonces dijo, les conviene que yo me vaya, porque entonces nos va a mandar, como dice la palabra de Dios, esas arras o ese sello que dice que va a volver por nosotros. Entonces el día de hoy se celebra o se recuerda el día de Pentecostés, y espero en Dios que así como ese día descendió el Espíritu Santo sobre todos aquellos que estaban buscando al Señor, que el día de hoy también descienda sobre cada uno de nosotros. Y si tú todavía no eres un creyente, si tú todavía no has entregado tu vida a Cristo, esa es mi oración, que el día de hoy llegue el Espíritu Santo y te redarguya de pecado y te des cuenta que necesitamos ser salvados, necesitamos un Salvador. Y no es difícil ver ahora las noticias, no es difícil ver ahora cómo está el mundo en pánico, en miedo, y buscando siempre la verdad. ¿Cuál es la verdad? Siempre buscando aquí, allá, en todos lados, buscando la verdad, cuando la verdad la tenemos aquí en la palabra de Dios. Entonces, gloria a Dios que nos ha dejado su palabra. Entonces dice, regresando a Corintios, dice el 24, entonces vendrá el fin,
cuando Él entregue el reino de Dios y Padre y haya puesto todo dominio y autoridad y poder. Jesucristo va a dar cuentas al Padre de toda la tierra, porque acuérdense que Él entregó todo a Él y por medio de Él es que se creó todo. Entonces Jesucristo va a dar cuentas al Padre y no le va a entregar una tierra corrupta, una tierra descompuesta, sino una tierra limpia y ordenada. Y una muestra más de que nuestro Señor Jesucristo está en control de todo. Yo sé que muchas veces podemos ver cómo está un caos en la tierra, pero aún en eso el Señor tiene todo bajo control, tiene todo un plan que Él está haciendo para cuando Él venga. Si recuerdan cuál fue la tentación o una de las tentaciones que tuvo Jesús cuando fue al desierto, cuando estaba Él ayunando por 40 días y 40 noches, una tentación que Satanás le presentó a Jesucristo. ¿Y qué le dijo? Le dice: Jesús, si tú postrado me adorares, todo esto que ves, los reinos, le dice la palabra de Dios que le mostró los reinos y las riquezas de esto. Dice: si tú te postras y me adoras, Jesús, yo te voy a dar todo esto, todas las riquezas, todo que voy a hacer que todo esto sea tuyo. Y es increíble cómo la palabra de Dios dice que todo es de Jesucristo. Entonces Satanás le dijo: ¿sabes qué, Jesús? Este era lo que Satanás estaba insinuándole a Jesús. Jesús, la humanidad va a pasar por tanto sufrimiento, va a pasar por guerras, va a pasar por epidemias, por enfermedades. Jesús, no hagas pasar la humanidad por todo esto. Mira, si tú ahorita me adoras, yo te voy a entregar todo va a ser tuyo. Entonces tú vas a entregarle, a darle cuentas al Padre de esto. Jesús, no es necesario que pase todo esto. Pero tenemos que tener cuidado con eso. Cuando nosotros nos adelantamos a los planes de Dios, siempre la gloria es de alguien más. Siempre los planes, aunque queramos ayudarle al Señor, van a salir mal. Porque el Señor tiene todo su cuadro perfecto. Él sabe cuándo es tiempo. Acuérdense que cuando le decían a Jesucristo, aún sus hermanos mismos: Jesús, ya es tiempo de que tú te reveles quién eres. ¿Y qué decía Jesucristo? El tiempo no ha llegado aún, mi hora no ha llegado aún. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser conforme al plan que Dios tiene, porque hay algo tan maravilloso que cuando nosotros esperamos en el plan de Dios, Él se lleva toda la gloria. Y no solamente que se lleve toda la gloria, sino que su plan siempre es perfecto. Cuando el pueblo de Israel, bajo el comando de Josué, derrotaron a Jericó, recuerdan esa historia ahí en Josué, el Señor les dijo: no quiero que tomen nada de las riquezas de Jericó, todo eso es maldito, todo eso no es para ustedes. Pero cuando hay alguien ahí que no espera el tiempo de Dios, cuando se adelanta el tiempo de Dios, siempre sale algo mal. Dice la palabra de Dios que hubo un hombre ahí llamado Acán, que vio las riquezas de este pueblo. Cuando estaban en guerra con Jericó, los derrotaron. Y dice la palabra de Dios que este hombre vio un manto babilónico y vio monedas de oro y que las tomó. Cuando el Señor les dijo: no tomen nada de este tesoro, Acán las tomó. Y dice la palabra de Dios que en la siguiente batalla del pueblo de Israel fueron derrotados por un pueblo aún menor y aún menos poderoso que Jericó. Entonces buscaron la presencia de Dios y Dios les dijo: hey, ¿por qué me estás buscando a mí? Hay pecado en el pueblo, hay pecado. Alguien se adelantó al plan que yo tenía y tomó de las riquezas que yo les dije que estaban malditas. Dice la palabra de Dios entonces que este hombre fue apedreado. Se adelantó al plan de Dios. Y Dios ya tenía programado que después de esta batalla de Jericó, al siguiente, que era contra Ai, que iban a tomar todas las riquezas de este pueblo para ellos. Entonces se adelantó al plan de Dios cuando Dios ya tenía un plan de bendecir al pueblo. Recuerden, Dios, dice la palabra de Dios ahí en Jeremías, dice: yo tengo un plan siempre de bien para ustedes. Dios no es un Dios tirano que está esperando a siempre castigarnos, a siempre hacernos sufrir. Ese no es el Dios que tú y yo alabamos. Ese no es Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Él tiene plan de bien para nosotros. Él quiere formar a Jesucristo en cada uno de nosotros. Y lamentablemente, como somos de corazón duro, como somos
tercos. A veces el Señor tiene que llevarnos por situaciones difíciles para no solamente darnos cuenta que lo necesitamos, sino para ver su poder a través de todo esto. Entonces, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y preguntarnos, ¿cuándo es que vemos más la mano del Señor? ¿Cuando todo está bien, cuando estamos caminando sin ningún problema, o cuando tenemos pruebas, cuando tenemos luchas? ¿Cuándo es que vemos más la mano del Señor en nuestra vida? Tenemos que ser honestos y decir que cuando tenemos pruebas, aún cuando tenemos pruebas, cuando tenemos todas esas luchas, es también cuando más buscamos del Señor. Porque así somos. Tenemos un corazón duro, un corazón necio, y el Señor tiene que estarnos siempre llevando de esa manera. Versículo 25 dice, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Aquí está hablando un poco de lo que va a ser el milenio, esos 1000 años donde Cristo va a reinar aquí en la tierra con todos aquellos, dice la palabra, que guardaron su testimonio durante la gran tribulación. Y dice el 26, y el último enemigo que será destruido será la muerte. Y esto es increíble y me llama mucho la atención, y nos habla de cómo la palabra de Dios es verdad, cómo la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. La carta esta que estamos leyendo a los Corintios fue escrita alrededor del 54 y 57 después de Cristo. Y el Apocalipsis, donde vemos precisamente que habla de que la muerte va a ser derrotada, dice la muerte va a ser echada al lago de fuego. Ahí está en el Apocalipsis capítulo 20, si quiere checarlo después. En ese capítulo habla de que la muerte va a ser la última en ser derrotada, la última en ser echada al lago de fuego. Pero fíjense cómo armoniza muy bien con esta parte donde dice Pablo, muchos años antes de que el Apocalipsis fuera escrito, Pablo ya estaba hablando de que la muerte iba a ser derrotada al último. Entonces, es increíble cómo vemos cómo armoniza la palabra de Dios en esos detalles que podríamos pensar que no tienen mucha importancia, pero aún en eso el Señor nos muestra su divinidad, nos muestra su poder. Y esto es importante saberlo porque Jesús dijo, y en Mateo 12:30, apúntelo, yo se los leo. Mateo 12:30 dice, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. ¿Por qué digo esto? Porque en Apocalipsis dice que luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda, y es donde todo va a estar, como dice aquí la palabra, debajo de los pies de Jesucristo. Pero fíjense lo que dice el versículo 15 ahí de Apocalipsis 20. Dice, todos los que no tenían su nombre registrados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Todos aquellos que su nombre no estaba escrito en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Es importante saber eso porque muchas veces tenemos la idea de que Dios es un Dios de amor, es un Dios universal, ama a todo mundo y todo mundo va a ser salvo, todos somos hijos de Dios. Y eso está totalmente en contra de lo que la palabra de Dios enseña, porque dice aquí que el que no está conmigo está contra mí. No existen tres equipos en el cielo, que el equipo del diablo, el equipo neutral y el equipo de Cristo. Dice aquí, aquel que no está conmigo está contra mí. No existe aquel que dice que sí, yo creo en Dios, pero yo no me meto en las cosas de la iglesia, pero tampoco en el diablo. O sea, no hay modo neutral. Dice aquí, el que no está conmigo está contra mí. Y hay que ponernos a pensar en esto que dice la palabra de Dios, porque éramos enemigos. Dice la palabra de Dios que nosotros éramos enemigos de Dios.
éramos enemigos de Jesucristo, no nos importaba saber de Él. Y dice la palabra de Dios que a pesar de que todos éramos enemigos de Él, Él aún así vino a morir por nosotros. En otras palabras, si permanecemos en nuestro estado de pecado, de enemistad, de ser enemigos de Dios, si no somos reconciliados por medio de Jesús, no somos justificados y somos entonces enemigos de Él. Y dice la palabra de Dios que seremos lanzados al lago de fuego junto con la muerte y Satanás. Es algo que tenemos que saber muy bien y tenemos que meditarlo el día de hoy. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que Dios es un Dios de amor, que Él no castiga a nadie? Pero la palabra de Dios, que es la verdad, nos enseña diferente. Versículo 27 dice, porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas quedaron sujetas a Él, es evidente que esto no incluye a aquel que puso las cosas debajo de sus pies. Dice, pero una vez que todas las cosas queden sujetas a Él, entonces el Hijo de Dios, el Hijo mismo, quedará sujeto a Él, al que puso todas las cosas debajo de sus pies, para que Dios sea Él todo en todos. Si somos hijos, también somos herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Aquí dice que Jesucristo va a estar reinando en el cielo. Dice Romanos 8:17 que si nosotros somos herederos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Ahora, el siguiente versículo es uno de los versículos que es un poco malinterpretado, difícil de entender si no somos diligentes en ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Así es que vamos a observar el versículo 29, porque hay una secta allá afuera que toma este versículo y ha adoptado una doctrina, una práctica que en realidad es una total herejía. Pero vamos a leer lo que dice el versículo 29. Dice, si en verdad los muertos no resucitan, ¿qué ganan los que se bautizan por los muertos? ¿Para qué bautizarse por ellos? Dice, si en verdad los muertos no resucitan, porque acuérdense que uno de los problemas que tenía la iglesia de Corintios, uno de los tantos problemas que tenían era que ellos estaban empezando a dudar de la resurrección de los muertos, aún de la resurrección de Cristo y de la resurrección de los muertos. Entonces dice cómo Pablo presenta ahora esta defensa, es una apología lo que está presentando aquí Pablo. Dice, si en verdad los muertos no resucitan, ¿qué ganan los que se bautizan por los muertos? Esta era una práctica que estaban haciendo muchas sectas paganas en ese entonces, y hoy en día también hay unas sectas que lo practican de cierta manera. Por ejemplo, los mormones toman este versículo para apoyar su doctrina que afirma que tú te puedes bautizar en el nombre de alguna persona que ya ha muerto, para que al bautizarte tú en su nombre puedas ser salvo. Ahora, si podemos verlo superficialmente y podemos decir, bueno, pues, ¿qué tanto problema hay que ellos crean eso? Pero vamos a empezar a ver cómo una pequeña levadura leuda toda la masa, como le estaba diciendo en el estudio pasado. Cuando nosotros tomamos un error o cambiamos el mensaje del Evangelio, cambiamos el mensaje de la palabra de Dios, poco a poco nos vamos a ir desviando del propósito, nos vamos a ir desviando del verdadero mensaje que el Señor tiene en su palabra. Entonces, como esta secta piensa que tú te puedes bautizar por alguien que ya ha muerto y de esa manera puede ser salvo, ¿a dónde nos puede llevar esa creencia? ¿A dónde nos puede llevar esa doctrina? Si esa persona ya se murió y no se bautizó, no es salva, según los mormones. Por consecuente, tú puedes en su nombre recibir el bautismo y ahora esa persona ya es salva. Entonces, dicen los mormones, tomando este versículo, si Jesucristo resucitó, entonces sí hay ganancia en bautizarse por los muertos, porque acuérdense que dice, ¿para qué bautizarse por ellos? O sea, ¿cuál es la ganancia si no resucitaron, si no hay resurrección de los muertos? Pero lo que está diciendo aquí Pablo es de que fíjense
cómo aún los argumentos de muchas personas los tienen que darse cuenta que aún sus propios argumentos se defienden, se vencen a sí mismos. Cuando los paganos niegan la resurrección de Cristo, pero ellos mismos vencen su propio argumento al negar la resurrección. Están diciendo aquí, no, los muertos no resucitan, pero sí nos bautizamos para que esa persona sea sacada del infierno. O sea, no tiene sentido. Me causa admiración de cómo aún este mismo Ravi Zacharias, del cual les estaba hablando ahorita al principio, me encanta cómo presenta ciertas verdades bíblicas. Me acuerdo en una conferencia que estaba viendo él, hubo un joven que se paró porque él siempre iba a las universidades, era su ministerio principal, hablar con la juventud. Entonces llegó un joven y le dijo, ¿sabes qué, Ravi? No hay verdades absolutas, todo es relativo. No hay alguien que tenga la verdad. Todo es relativo, no hay verdades absolutas. Y me encanta cómo Ravi le dijo, ok, entonces lo que tú me estás diciendo no es cierto. Dice, ¿por qué? Porque lo que tú estás diciendo tú lo estás planteando como una verdad absoluta. Tú estás diciendo que no existen verdades, y eso que estás diciendo es algo absoluto, es algo completo. O sea, se está venciendo a sí mismo en su argumento. Y por eso me encantaba este hombre, porque siempre llevaba esos argumentos en contra del evangelio y los llevaba a darse cuenta que ellos mismos se contradecían. Entonces, eso es lo que me encantaba de eso, y es lo que está diciendo aquí Pablo. O sea, ustedes están diciendo, Corintios, que no existe la resurrección de los muertos, pero aún ustedes mismos practican ciertas cosas que niegan eso que ustedes están diciendo. O sea, no tiene sentido. Entonces vamos a ver lo que dice el versículo 30. Dice, ¿y por qué nosotros estamos cada momento en peligro de muerte? O sea, si verdaderamente no hay resurrección de los muertos, si verdaderamente no existiera todo eso, dice Pablo, entonces ¿por qué hay gente que da su vida por el evangelio? ¿Por qué hay gente que ha muerto? Aún vemos que todos los discípulos excepto Juan murieron siendo martirizados. Pablo mismo murió siendo decapitado por el evangelio, por la verdad. Y si todo esto que predicamos es mentira, ¿por qué estamos dando nuestra vida por todo esto? Porque el argumento que aún cuando Jesucristo resucitó, el argumento era que era una mentira, que los discípulos habían quitado el cuerpo de la tumba de Jesús y habían hecho toda una mentira basada en esto. Pero hay que preguntarnos algo, y tiene que ser súper lógico para nosotros. ¿Tú darías tu vida por una mentira? ¿Tú darías tu vida por una mentira? Es absurdo pensar, porque no solamente los discípulos fueron torturados por la verdad, sino sus familias. Hay libros de historia que dicen que la esposa de Pedro fue asesinada enfrente de él. Y las palabras que él le decía a su esposa, recuerda a Jesucristo, recuerda a Jesucristo. Ahora, estoy seguro que no hay nadie que daría su vida, y aún mismo su familia, por una mentira. Es ilógico que pensemos que esto es una mentira, que los discípulos empezaron a crear todo esto solamente para manipulación o para sacar algo de dinero, como muchas veces lo piensan de esa manera. Entonces, es ilógico pensar eso. En el versículo 31 dice, hermanos, por el motivo de orgullo que tengo por ustedes en nuestro Señor Jesucristo, yo les aseguro que muero a cada instante. Y está usando el mismo argumento. O sea, yo mismo estoy siendo siempre puesto, mi vida siempre está en peligro de muerte por el evangelio. Mi vida está siempre en peligro de muerte por lo que yo predico, por resucitar, por predicar de la resurrección de Jesucristo, la resurrección de los muertos. Dice, yo siempre estoy en peligro de muerte. Y me gustó algo que dijo el predicador Charles Spurgeon en uno de sus mensajes sobre este tema. Dice, una de las maneras que mueres cada día es agarrarte de este mundo con una mano floja.
Una de las maneras que mueres cada día es agarrarte de este mundo con la mano floja. ¿Qué es lo que quiere decir Charles Spurgeon? Lo que la palabra misma asegura o afirma. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos peregrinos, nosotros estamos de pasada. Esto es solamente algo temporal, es algo que no es eterno. Tenemos que tener nuestra mirada siempre en las cosas de allá arriba, siempre en las cosas eternas, siempre nuestra mirada en Cristo. Porque cuando nosotros queremos, Jesucristo mismo nos dijo, aquel que quiera que ame su vida en este mundo la perderá, pero aquel que la pierda por mi causa, por mi nombre, por la verdad, la va a ganar por la eternidad. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Dice, mi vida siempre está en peligro, mi vida siempre está en la línea por predicar la verdad. ¿Por qué? Porque yo muero a mí mismo. Yo no me agarro de este mundo como si fuera lo mejor que voy a tener, sino como algo que es temporal, algo que solamente estoy aquí para darle gloria a Dios. Versículo 32 dice, pero ¿de qué me servirá desde el punto de vista humano haber luchado en Éfeso contra fieras si los muertos no resucitan? Entonces, comamos y bebamos que mañana moriremos. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Dice Pablo, ¿de qué me sirve entonces haber puesto mi vida en la línea? ¿De qué me sirve todo esto si los muertos no resucitan? ¿De qué me sirve todo eso? La base del Evangelio, el sello de que el Evangelio, de lo que Jesucristo dijo, el sello de todo esto es la misma resurrección. No solamente la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, sino su resurrección. Y como lo dije en el estudio pasado, ese es el sello de aprobación de que ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue acepto ante el Padre. Y no fue acepto por los pecados que Jesús hizo, porque recuerden que Jesucristo es perfecto, fue perfecto aquí en la tierra, no hubo pecado en él. Entonces él murió por nuestros pecados, y la resurrección de entre los muertos de Jesucristo es el sello de que el Padre aprobó ese sacrificio por el perdón de tus pecados y de mis pecados, pasados, presentes y futuros. Y lo dije la semana pasada, pero aquí dice, entonces, si esto es mentira, si no resucitan los muertos, si todo lo que dijo Jesucristo es mentira, entonces dice Pablo, entonces comamos y bebamos, porque el mundo, nos vamos a morir y ya no hay nada después. Cuando nosotros tomamos esa manera de esa cosmovisión, esa manera de ver nuestra vida, de ver todo eso, estamos dejando que el enemigo nos quite esa esperanza, que el enemigo nos quite esa esperanza que todos tenemos de vivir en un mundo perfecto, porque todos anhelamos eso, todos anhelamos que no haya guerra, todos anhelamos que no haya enfermedad, todos anhelamos que no haya conflicto entre familias, todos anhelamos esa vida, pero sabemos y tenemos que saber que eso no va a ser posible de este lado de la eternidad. Pero el Señor nos dijo, yo estoy preparando un lugar para que donde yo esté, tú estés conmigo. Dijo, él mismo, Jesucristo dijo, si no fuera así, yo te lo dijera, pero yo te digo en este momento, estoy preparando un lugar para que estemos juntos. Es el lugar donde dice la palabra de Dios que no va a haber guerra, es el lugar donde dice la palabra de Dios que no va a haber enfermedad, no va a haber conflicto, no va a haber pecado, no va a haber nada de eso que corrompe nuestra vida. Todo eso va a ser eliminado. Y ese es el lugar donde todos anhelamos. Pero dice aquí la palabra de Dios, donde dice aquí, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pablo está haciendo alusión a Isaías 21:12. Se los leo. Apúntenlo ahí. Dice Isaías 22:12 dice, ese día Dios, el Señor de los ejércitos, los convocó al llanto y al lamento, a raparse el cabello y a vestirse de cilicio. Aquí está hablando del pueblo de Dios, que dice la palabra aquí en Isaías 22:12 que Dios estaba llamando a su pueblo al arrepentimiento. Dice, arrepiéntanse. Pero fíjense lo que dice Isaías 22:13, dice, pero ustedes prefirieron gozar y divertirse, matar vacas y degollar ovejas, comer carne y beber vino, y decían, comamos y bebamos, que mañana moriremos.
Cuando nosotros preferimos ignorar al Señor, cuando nosotros preferimos ignorar lo que dice la palabra de Dios, cuando nosotros preferimos ignorar al Espíritu Santo que siempre nos está redarguyendo de pecado, siempre nos está diciendo, hey, estás haciendo esto mal, esto es pecado, no hagas esto ante los ojos de Dios. Cuando nosotros preferimos ignorar, como el pueblo de Israel, ignorar eso, nosotros llegamos a la conclusión de que no hay juicio, nosotros llegamos a la conclusión de que solamente es esta vida y no hay nada más. ¿Cuántas veces no hemos escuchado aquel dicho que dice, tú nada más vive una vida, solamente hay una, vívela? Solo se trata de ser feliz. Si te causa placer es porque es bueno. Pero cuando nosotros vivimos una vida basada en esas normas, en esas reglas o en esa manera de ver nuestra vida, estamos cayendo en caminos tan peligrosos, tan peligrosos. Porque ¿qué significa para muchos? Si la vida solo fuera de ser feliz, yo quiero ser feliz, busca tu felicidad. La vida se trata de ser feliz. Caemos en caminos peligrosos. ¿Por qué? Porque cada quien empieza a tener su propia idea de qué es ser feliz. Por ejemplo, yo puedo decir, ok, para mí ser feliz es tener mucho dinero. No importa cómo lo obtenga, no importa a costa de qué o de quién. Mi idea de ser feliz es tener mucho dinero. No importa si vendo cosas que son nocivas para la salud, si estoy transando a alguien, si estoy robando. Mi idea de ser feliz es tener mucho dinero. Entonces ya estamos distorsionando el propósito de nuestra vida. Porque para mí el ser feliz, no importa si te transo, no importa lo que pasa, si te robo, yo quiero ser feliz. Y si tú te interpones entre mi idea de ser feliz, entonces tú estás mal. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Están distorsionando la familia, están distorsionando qué es el amor. Todo eso empiezan a crear su propia verdad, lo cual no existe. Y empieza a distorsionarse el propósito de las cosas que el Señor diseñó. El Señor diseñó la familia, el Señor diseñó el cuerpo humano, el Señor diseñó, los creó, dice la palabra de Dios que creó al hombre y la mujer, pero ahora las personas dicen, no, es que yo no soy ni hombre ni mujer, soy esto, soy lo otro, y empiezan a crear toda una distorsión de la verdad. Hay muchos que piensan que la vida es de disfrutar, de tener placer, pero ¿qué pasa también con esa idea? Hay personas que su placer es, no sé, distorsiones aún sexuales, pedofilia, todo eso les causa placer. Entonces, ¿qué significa? Que ellos pueden hacer eso y que la pedofilia ya está bien porque les causa placer y ese es su modo de ser feliz o ese es su modo de vivir su vida. Claro que no. Siempre tiene que haber una base moral. Y cuando nosotros basamos esa base moral, nuestra moral, la basamos en la cultura o en la sociedad, no en la palabra de Dios, siempre va a haber distorsión. ¿Por qué? Porque nosotros como hombres somos seres inmorales. Entonces, como seres inmorales, ¿cómo podemos nosotros sacar una base moral? Es imposible. La base moral por la cual tenemos que ser regidos tiene que venir de un ser moral, de un ser perfecto, el cual el único es Dios, el único es Jesucristo. Tiene que venir de Él. Fíjense esto que dice este hombre llamado David Platt y me encanta. Dice, estamos cediendo a la peligrosa tentación de tomar al Jesús de la Biblia y torcerlo hasta obtener una versión con la que nos sintamos más cómodos. Estamos cediendo a la peligrosa tentación de tomar a Jesús, el Jesús de la palabra de Dios, y torcerlo hasta hacer a Jesús no a la imagen de Dios, sino a nuestra imagen. Estamos cayendo en eso, estamos cambiando la palabra de Dios, estamos cambiando el mensaje de Jesucristo por querer ser cool, por querer no escucharse anticuado. Y cuando empezamos a hacer eso, empezamos a caer en la mentira. Porque acuérdense ¿qué es la mentira? O más bien la verdad, cuando tú le pones tantita mentira, ya deja de ser verdad. Ya no es una verdad completa.
es una mentira. Ese es el truco de Satanás que ha hecho desde el día en que el hombre pisó esta tierra. Porque ¿qué fue lo que le dijo Satanás o la serpiente a Eva? Usó la verdad, pero la torció. Oh, sí, con que Dios dijo. No, es que Dios sabe que si tú comes de este fruto vas a ser como Dios. Tomó la verdad y la torció, la hizo mentira. El Jesús de la Biblia nos llama a arrepentirnos y a arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestros caminos y regresarnos a Él. Porque si hay un juicio y ya hemos sido culpables, pero Él vino a salvarnos. Pero el mundo, recuerden que la palabra de Dios dice que este mundo está siendo gobernado por el enemigo. Este mundo quiere manipularnos a pensar que no hay nada más después de la vida, que el cristianismo es una mentira, es una farsa y que no hay verdades absolutas. Eso es lo que el gobierno o lo que la sociedad nos quiere empezar a poner en nuestra mente, en nuestro corazón, que no existe nada después de la vida, que no existe un juicio, que no existe un infierno, que no existe un cielo, que solamente hay esta vida y no hay nada más. Y eso es lo que quiere el enemigo que pensemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a esa conclusión, entonces no hay nada que nos detenga a buscar lo que nuestro corazón tiene. Que dice la palabra de Dios que el corazón del hombre es malo, todo lo malo sale de nuestro corazón. Pero fíjense lo que nos dice Pablo, la advertencia, y eso es lo que me encanta. Quiero que de todo lo que he dicho, si no han escuchado nada, escuchen esto. Versículo 33 dice: no se dejen engañar. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No se dejen seducir, no se dejen manipular, no se dejen ser llevados por el error. Fíjense cómo, porque manipular, ¿qué significa esta palabra? El diccionario de la Real Academia Española lo define de esta manera, dice: intervenir con medios hábiles y a veces arteros en la política, en el mercado, en la información, etc. Toman esa información, la distorsionan de la verdad o la justicia al servicio de intereses particulares. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué significa la palabra manipular? Toman la información y la cambian para sus intereses particulares. Y fíjense que he estado notando mucho eso últimamente. Antes obviamente tenía una idea y yo sabía que en muchos noticieros, por ejemplo, muchos de ellos tienen una agenda detrás de la manera que ellos presentan las noticias. Los noticieros siempre tienen agendas políticas, tienen agendas de ellos mismos, ganar ratings, ganar dinero, lo que tú quieras. Yo sabía que eso estaba presente, pero ahora me doy cuenta de la gran manipulación que se encuentra detrás de todos estos medios. Una manipulación increíble. Todos ellos tienen ese interés, todos ellos tienen esa agenda detrás de la manera que ellos presentan las noticias, detrás de la manera que ellos presentan, por ejemplo, la agenda política que se encuentra detrás de muchos de estos medios de comunicación. Siempre quieren presentar o quieren hacer ver al otro partido político, quieren hacerlo siempre ver mal, siempre ver que están haciendo mal a la gente y que a través de ellos o de la ideología que ellos están dando, está viendo, por ejemplo, quieren manipular la mente de las personas al pensar. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos está habiendo tantas manifestaciones, tanta violencia, porque están manipulando a las personas diciendo que todos los policías son una bola de racistas y nomás quieren matar a la gente afroamericana. Pero lo que está haciendo los medios de comunicación es tomar un incidente aislado de que este policía tal vez si era racista, no lo sé, la verdad no sé los detalles, pero vamos a suponer que sí, este policía que mató a este hombre afroamericano era racista, pero lo que los medios de comunicación hacen es demostrar que, ok, como este policía es racista, entonces por ende todos los policías son racistas. Y entonces ahorita están haciendo un caos diciendo que la policía son una bola de racistas, que están todos en contra de los afroamericanos, y en verdad no es así. No podemos tomar un caso aislado
de una persona que quiere ser un idiota y matar por sus ideales y decir que todos entonces piensan así. Eso no es correcto. ¿Cuáles son los motivos alternos de estas personas al hacer eso? Recuerden, hay una agenda política en la mayoría de esto. Ahora el periodismo se ha vuelto, la verdad, un arma de manipulación para obtener ellos sus intereses personales. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque quiero que sepamos algo. Satanás también tiene una agenda. Satanás también quiere manipular y quiere hacernos pensar que no existe un infierno. Quiere hacernos pensar que no existe el juicio de Dios. Quiere hacernos pensar que no hay nada después de la muerte, que no hay condenación. Él tiene una agenda también. ¿Cuál es la agenda de Satanás? Primera de Pedro 5:8. Apúntenla, yo se las leo. Primera de Pedro 5:8, y no solamente aquí está la agenda de Satanás, la podemos ver a través de toda la palabra de Dios, pero aquí lo resume de una manera muy importante. Dice, Primera de Pedro 5:8, dice, sean prudentes y manténganse atentos. Fíjense cómo Pedro también nos da esa advertencia que nos dio Pablo. Pablo nos dice aquí, no se dejen engañar, no se dejen manipular, estén diligentes. Aún creo que la Reina Valera 1960 lo traduce de esa manera. Velen, sean diligentes. Y en 1 de Pedro 5:8 dice, sean prudentes y manténganse atentos, velen, porque su enemigo el diablo, él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. La agenda del diablo es buscar a alguien y hacerlo trizas, matarlo, destruirlo, llevarlo a él al infierno. Esa es la agenda de Satanás. Entonces, detrás de todo lo que Satanás hace, dice, hay una agenda, el cual es llevarte a la perdición, llevarte al infierno. Esa es la agenda de Satanás. Entonces tenemos que tener cuidado con la influencia de la cultura, con la influencia de este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo está gobernado por el enemigo y él tiene una agenda y su agenda es destruirte. Pero ¿cuál es la agenda de Dios? ¿Cuál es la agenda de Dios? Jeremías 29:11 dice, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Y eso es lo primero que Satanás te quiere quitar, la esperanza. Quiere decirte que no hay nada después de la muerte. Si esto es lo mejor, ¿qué vida? ¿Qué vida? ¿Por qué? Porque hay guerras, porque hay caos, hay enfermedades, hay conflictos. Esa es la vida, esa es la vida que quiere presentarte Satanás, que solamente existe. Pero dice Dios, no, yo tengo planes para ti que son de bien, que hay un futuro de esperanza. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda para cumplir su promesa. ¿Cuál es su promesa? Que iba a venir por nosotros. Pero dice, como algunos piensan, el Señor no se tarda en cumplir su promesa como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vuelvan a Él. ¿Cuál es la agenda de Dios? Planes de bien. ¿Cuál es la agenda de Dios? Que todos vuelvan a Él. Que todos vuelvan a Él. Vamos a ver, vamos para Juan. Ahí sí quiero que me acompañen, por favor. Juan capítulo 17. Ahí nos habla también de la agenda de Dios. ¿Cuál es la agenda de Dios? Recuerden, tengan cuidado, jóvenes, sobre todo. Hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero al final son caminos de muerte. Tengamos cuidado. ¿Cuáles son los motivos alternos de los medios de comunicación? ¿Cuáles son los motivos alternos de aquel maestro que te dice que no existe Dios? ¿Cuáles son los motivos alternos detrás de eso? Recuérdense que nuestras luchas contra principados, contra huestes de maldad, contra la ideología que Satanás quiere poner en nuestra mente. Y detrás de esa ideología de muerte está su agenda, que es destruirte. Pero ¿cuál es la agenda de Dios? Juan 17:20, se lo leo, dice, este es Jesucristo orando al Padre, dice, pero no ruego solamente por estos,
o sea, orando por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, nosotros. Y esa es la agenda de Dios, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuál es la agenda de Dios? Que seamos uno, que estemos unidos no solamente entre nosotros como humanidad o como hermanos, sino que estemos unidos a Él. Dice el versículo 22, dice, yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Cuál es la agenda de Dios? La unidad, la perfección en Él. Para que el mundo crea que tú me enviaste y que los que has amado a ellos, los has amado a ellos como también a mí me has amado. Versículo 24 dice, Padre, quiero que donde yo estoy también estén conmigo aquellos que me has dado. Esa es la agenda de Dios, que Él quiere que todos los que sean dados a Cristo estén con Él, para que vean mi gloria, la cual me has dado, por la que me has mandado desde antes de la fundación del mundo. Esa es la agenda de Dios. La agenda de Dios es la unidad, que seamos uno en el Padre, que seamos uno con Él, que seamos una unidad entre nosotros y una unidad junto con Él. Esa es la agenda de Dios. Esa es la agenda de Dios. Para un cristiano, el resistir el proceso de transformación de Dios por medio de la renovación de nuestras mentes es descuidar el conocimiento de Dios. Eso lo dijo David Guzik. Regresamos allá a Corintios, ya casi para terminar. Entonces dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿De qué estás hablando tú? ¿A quién estás escuchando? Tenemos que tener cuidado, dice aquí, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Qué conversaciones estamos teniendo? ¿Con quién estamos teniendo esas conversaciones? Tenemos que tener mucho cuidado. Muchas personas allá afuera se dicen saber, pero tenemos que considerar la fuente. Esto se lo he explicado sobre todo a las personas mayores, a mi mamá, a mi suegra, que en sus tiempos de jóvenes no existía lo que es YouTube, no existía lo que son todas las redes sociales que ahora tenemos. Yo siempre les he explicado, cualquier persona puede grabar un video, ponerse una corbata, ponerse un saco y parecer doctor, parecer como que alguien que sabe algo y decir barbaridad y media. Decir que el mundo se acaba mañana y que yo lo sé porque miren, yo conozco al presidente, yo conozco a esto y miren que Nostradamus dice esto, y se meten en tantos rollos que los escuchas y dices, wow, esta persona de perdido habla con seguridad, o sea, de perdido habla y dice las cosas como que le crees. Y tenemos que tener cuidado con esto. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, las malas conversaciones. ¿A quién estás escuchando hablar de cosas espirituales? ¿A quién estás escuchando hablar de cosas importantes en tu vida? Tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque hay agendas detrás de eso, hay intenciones personales, hay motivaciones alternas detrás de toda esa basura que las personas están hablando. Tengamos cuidado. Veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor también tiene una agenda y ya vimos cuál es su agenda. Su agenda es salvarte. Su agenda es darte vida eterna. La palabra de Dios es la verdad y es donde tenemos que nosotros anclar nuestra idea, es donde nosotros tenemos que anclar nuestro corazón y tener esa cosmovisión de cómo interpretar las cosas aún que estamos viviendo hoy, cómo interpretar la pandemia que estamos viendo, cómo interpretar toda esa violencia que está habiendo en las calles, cómo interpretar todo eso a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Fíjense lo que dice el versículo 34 y aquí ya casi termino. Así que vuelvan en sí y vivan con rectitud
y no pequen, porque algunos de ustedes no conocen a Dios. Y esto les digo para que se sientan vergüenza. Vuelvan en sí. Yo les hablo el día de hoy a todos los que nos están escuchando. Vuelvan en sí, conozcan a Dios. Yo sé que muchos de ustedes conocen la historia del hijo pródigo. La palabra de Dios ahí dice en esta historia que el hijo pródigo fue, malgastó todo el dinero, toda la herencia que su padre le había dado, lo malgastó en una vida desenfrenada, una vida sin moral, una vida sin Dios. Pero dice la palabra de Dios que el hijo pródigo tuvo hambre, y cuando tuvo hambre fue a comer comida de cerdos. Pero cuando volvió en sí, cuando él despertó, cuando él se puso a analizar, ¿qué estoy haciendo? En la casa de mi padre hay tantas riquezas, tanta comida, yo estoy aquí comiendo comida de cerdo. Allá afuera hay mucha hambre de verdad, pero hasta que no te des cuenta, hasta que tú vuelvas en sí, vas entonces a regresar a la verdad, a Jesucristo. Dice que cuando volvió en sí, cuando él se puso a analizar, cuando él se puso a pensar, cuando él despertó, tuvo hambre y tuvo sed de justicia. Entonces fue cuando regresó al Padre, cuando volvió en sí. Dice Pablo aquí, vuelvan en sí y vivan con rectitud, no pequen, porque algunos de ustedes no conocen a Dios. ¿Cuál es el problema? El problema no son las evidencias, el problema no es el hermanito, no es el vecino, no es el presidente, no es la cultura. El problema es que no conocemos a Dios. El problema es que no conocemos a Dios. Dice aquí, porque algunos de ustedes no conocen a Dios. Y chequen lo que Pablo le está hablando a una iglesia. Él está hablando a los corintios, él está hablando a personas que están en la iglesia. Dice, hay algunos de ustedes que no conocen a Dios. Y eso nos tiene que hablar a nosotros. Porque hay muchas personas que dicen, no, sí, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, yo voy a la iglesia cada domingo. Pero es que esa no es la pregunta, esa no es la cuestión. La cuestión es, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Jesucristo de la Biblia? Al Dios de la Biblia. Como leímos a un principio, Jesucristo va a dar cuentas al Padre de la tierra. Y así como Dios le dio a Adán toda la autoridad en el principio, Adán tenía toda la autoridad de la tierra, pero él falló al cuidar de ella. No pudo dar buenas cuentas sobre ella. Así nosotros no podemos dar buenas cuentas de nuestra vida. Nuestra vida está llena de pecado, pero gracias a Dios por Jesucristo, porque así como Él va a dar buenas cuentas sobre la tierra, si nosotros entregamos nuestra vida a Él, Él va a dar buenas cuentas de nuestra vida. Va a borrar todo el pecado. Él es el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Él va a dar buenas cuentas de nuestra vida ante el Padre. Él toma el control de nuestras vidas y nos presenta dignos ante el Padre. Nos presenta justos y perfectos ante Dios. No nos dejemos engañar, familia. No nos dejemos engañar. No nos dejemos manipular por el diablo, que tiene motivaciones alternas y distorsiona la verdad. Él quiere que te vayas al infierno junto con Él. Así como Él engañó la tercera parte de los ángeles, Él también quiere ahora engañar a todos aquellos que no están siendo diligentes en buscar la verdad, en buscar a Jesucristo. Conoce a Dios. No dejes que el mundo, que el gobierno, que el diablo, que Él es el que gobierna este mundo, quite la esperanza de una vida eterna en Jesús. Todos estamos anhelando eso. Todos anhelamos esa vida donde no existe el llanto, donde no existe la enfermedad, donde no existe la guerra, donde no existe la violencia. Todos anhelamos eso. Y Jesucristo está ahí para darnos esa vida eterna, para darnos esa vida en su presencia. No dejes que te quiten esa esperanza. No nos dejemos manipular.
sino déjate, entrégate tu vida a Cristo el día de hoy. Joven, tú que me estás escuchando, no dejes que la cultura, no dejes que ahora los pensamientos supuestos de libertad cambien la manera de la verdadera libertad. Dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Conocerás a Jesucristo y Jesucristo te va a dar esa verdadera libertad. Te va a dar, hasta que no encuentres tú el propósito que tú tienes en Cristo Jesús, vas a seguir buscando siempre la felicidad, vas a seguir buscando siempre la verdad, porque no se encuentra ni la total felicidad ni la total verdad, no se encuentra en el mundo, sino se encuentra en Jesucristo. Yo te digo el día de hoy, entrega tu vida a Cristo y ahí vas a encontrar no solamente la verdad, sino vas a encontrar algo seguro, algo que no cambia. La verdad de Dios, la palabra de Dios tiene tantos más de 2000 años escrita y no ha cambiado el mensaje, no se ha cambiado la manera. Dice la palabra de Dios, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. El Evangelio ha sido el mismo desde los siglos, desde que dice la palabra de Dios en Hebreos que todo esto fue creado para que el Señor mostrara su salvación. Aún antes de la creación del mundo ya estaba el Evangelio, ya estaba la manera de salvarnos ahí. El Evangelio no ha cambiado, y cuando se cambia el mensaje, cuando se cambia la palabra de Dios, es cuando entonces nos desviamos de la verdad. No te dejes engañar, no te dejes manipular. El día de hoy entrega tu vida a Cristo para que estés anclado en la verdad y estés anclado en Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu verdad, Señor, que no cambia. Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Padre, yo te ruego que el día de hoy anclemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida a ti. Porque dice tu palabra que no importa si caen 10,000 a mi derecha, a mi izquierda, tú nos guías siempre a través de esos valles oscuros. Padre, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo el día de hoy revele tu verdad, revele tu poder, Señor, en aquellos que no te conocen aún. Padre, y ahora, y aún los que te conocemos, los que ya somos hijos tuyos, Padre, ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, a través de todas las tormentas, a través de todos los ataques, a través de toda, Señor, toda desesperanza. Regrésanos a ti, Señor. Necesitamos ser recordados de tu amor. Necesitamos ser recordados de tu evangelio. Necesitamos ser recordados de tu verdad, y que solo en ti existe la esperanza y solo en ti existe la verdad. Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo haga eso, por lo cual tú lo has mandado, que es redarguirnos de pecado y llevarnos a ti. Padre, yo te pido que si hay alguien ahí que tú te le has revelado el día de hoy, que, Señor, que tú lo tomes en tu mano, y que todo aquel que se ha arrepentido de pecado el día de hoy, Señor, que tú le muestres que su nombre ahora está escrito en el libro de la vida. Y como dice tu palabra, que cuando tú pongas a todos tus enemigos debajo de tus pies, cuando tú eches en el lago de fuego al diablo, al Hades y a la muerte, todos aquellos que estamos escritos en el libro de la vida, podamos estar contigo por toda la eternidad y gozar de tu presencia y gozar de tu amor, de tus maravillas, de tu hermosura. Porque dice tu palabra, y que todos aquellos que no se encontraron en el libro de la vida serán echados al lago de fuego. Yo pongo en tus manos, Señor, a todos aquellos que han escuchado este mensaje. Yo te ruego, Espíritu Santo, que así como descendiste ese día en el Pentecostés y sellaste a todos aquellos que creían en ti, yo te ruego que en este día todos aquellos que estén perdidos, yo te ruego todos aquellos que estén con esa sed de justicia, con esa hambre de la verdad,
no solamente esa hambre por cualquier cosa, sino esa hambre como tuvo ese hijo pródigo que volvió en sí. Espíritu Santo, yo te ruego que el día de hoy tú vuelvas en sí a aquellos que están dormidos, que tú vuelvas en sí a aquellos que están, Padre, muertos espiritualmente. Yo te ruego, Señor, que hagas eso en la vida de estos hombres, de estas mujeres. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén. Muchas gracias a todos aquellos que estuvieron en vivo. Nos vemos ya sea entre semana o la próxima semana, pero vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Yo soy Oscar Maldonado y este es Verso a Verso con Jesús. Que Dios me los bendiga.